su cultura y establecía una cultura a nivel mundial, un conjunto de valores a nivel mundial religiosos, un sistema de valores a nivel mundial religiosos. Pero en medio de ese sistema había un pueblo, Israel, en el cual en ese pueblo el judaísmo era una práctica que se consideraba distinta a todas las demás, que no reconocían varios dioses, sino que reconocían a un único Dios verdadero. Es ahí que se basaban en la ley y los profetas, y ciertamente estos principios habían sido dados por Dios y habían sido recordados en el Antiguo Testamento, que era lo que el pueblo judío tenía y conocía de Dios. Ahora, fíjate bien, dividámoslo acá hablando de las religiones en este contexto del relato que estamos viendo, el contexto histórico donde estamos analizando este pasaje, y hablemos de otras religiones a nivel mundial que se habían desarrollado, que están desarrollando como ahora, y hablemos del judaísmo en aquel punto. En aquel punto el judaísmo hablaba de los principios que Dios había dado a su pueblo y que eran principios y normas que le llevaban a ser bendecidos y a comprender un poco de cómo era Dios, de cómo a Dios le gustaba la integridad, cómo a Dios le gustaba que el ser humano se apartara de codiciar al prójimo. Al ser humano estaba ahí la guía de las reglas de fe y conducta, pero aquellos hombres que se denominaban a sí mismos como fariseos y maestros de la ley, habían tomado todos estos principios, la ley de Moisés, los profetas, todos aquellos principios, y habían llevado estos principios a un concepto también de moralidad, de legalismo, que era extremo. Es decir, habían cosas que la palabra lo declaraba, pero ciertamente la prioridad de Dios antes que la letra siempre ha sido el ser humano, porque tú y yo sabemos que hay en esta vida de casos a casos y que no podemos medir de la misma forma cada caso, pero la palabra que había Dios dado a su pueblo Israel era una guía prácticamente, una guía en la cual se debía de tomar el ejemplo del amor y la misericordia de Dios para con el ser humano. Y al tomar ese ejemplo, se debía de seguir ese ejemplo para manifestarlo hacia el prójimo. Pero